días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de tener la mesa del ciclo científico, como todos los segundos miércoles del año. Les paso con la coordinadora, Valeria Mian. Gracias, Norberto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sexta mesa de este ciclo científico, Psicoanálisis produciendo en el intercambio. Desde la Comisión Científica saludamos a todos los que nos acompañan y les damos la bienvenida a quienes se suman por primera vez. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat de esta reunión y cuando terminan las exposiciones las iré leyendo para comenzar el intercambio con las panelistas. También pueden pedir la palabra a través del mismo chat. Bueno, la mesa de hoy tiene el título Comunidad, Territorio del Psicoanálisis, y elegimos el siguiente epígrafe de Freud del año 1913. Dar la espalda a la realidad es al mismo tiempo salirse de la comunidad humana. Ahora les voy a presentar a las panelistas que nos van a acompañar. Alejandra Menis es licenciada en Psicología de la UBA, con especialización en Psicoanálisis de la EAPG, contexto en el cual recibió el primer premio del concurso de estudiantes Jorge Rosa. Realizó la concurrencia en Salud Pública, Salud Mental en el Hospital Borda, formó parte de la Cátedra 1 de Psicología Evolutiva Adolescencia de la UBA y también del Centro Raskowski de la IAPG. Además del consultorio particular, trabaja desde 2014 en Jacairá Chacarita, actualmente como coordinadora general, tanto en el acompañamiento a adolescentes, madres y padres, y sus hijos e hijas, como en espacios de sensibilización a la comunidad sobre distintas temáticas de educación sexual integral. Autora del libro Somos chicos cuidando otros chicos, acompañar a adolescentes en madres y padres desde cada lugar, de Fundación Caleidos, y se encuentra cursando actualmente la maestría Estudios de Juventud de Flaxo. Diana Jiménez es licenciada en Psicología por la UBA, coordinó el equipo de Psicología de Salud Mental, en el que se desempeñó como admisora y coordinadora de concurrencias y pasantías, directora y docente de varios cursos de posgrado dependientes de la Dirección de Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, curso de posgrado teórico clínico sobre niños y adolescentes, intervenciones en salud mental, la clínica psicoanalítica y la ética del sujeto en el contexto hospitalario, el encuentro con el sujeto, variaciones clínicas, entre otros. Realiza atención clínica individual, grupal y de supervisión, así como intervenciones en atención primaria en salud. Formó parte del equipo de adultos del Centro Raskowski durante muchos periodos. Actualmente, además del hospital, trabaja en consultorio y forma parte de la Secretaría Científica de la IAPG, institución en la cual se formó. Muy bien, las escuchamos. Arranca Alex. Bien, bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, inicialmente muchísimas gracias por la convocatoria, gracias a Norberto, que como supervisor escuchó ahí por añadidura que había algo en mi práctica de Jacairá, que era también interesante venir a compartir a la escuela, espacio que valoro para siempre y quiero mucho. Y bueno, y gracias a Vale por el acompañamiento amoroso, súper amoroso también, en todo lo que fue la preparación de esta mesa. Bueno, voy a empezar pidiendo algo que quizás medio disruptivo, pero quien tenga la oportunidad de prender la cámara, a mí, perdón que pida, empiece demandando, pero me parecería un poco interesante, digo, porque bueno, voy a estar hablando, contando algo bastante de mi práctica más cotidiana, y sería hermoso poder verles, ¿no? La verdad, lo digo honestamente, perdón si es disruptivo. Ya la virtualidad supone un anonimato grande, entonces, bueno, paso a compartir, perdón Norberto, esta digresión. El título del escrito es ¿Me querés preguntar algo? Y bueno, me pueden ir diciendo si hablo muy rápido. Es invierno en Buenos Aires, son las 8 de la mañana, y entre millones de personas que circulan por la calle, vamos mi hija de 4 años y yo, caminando rumbo al jardín. Ni el clima, ni el horario, ni el hecho de que estuviéramos llegando un poco tarde, favorece especialmente la profundidad del intercambio. Sin embargo, al pasar rápidamente por la esquina de Charcas y Bustamante,
nos encontramos de frente con la escena de una persona durmiendo en la calle. Lo único que se veía de ella eran sus pies, pues el resto de su cuerpo estaba completamente cubierto por frazadas. Sin detener mucho la marcha, pero advirtiendo en ella la insistencia en girar la cabeza y mirar para atrás, me dispongo a hacer una pausa. Renata, había una persona durmiendo en la calle, ¿viste? Le digo yo que nunca puedo dejar de conmoverme por esas situaciones. Sí, me responde seria y pensativa. ¿Me querés preguntar algo?, le retruco. Sí, dice convencida ante mi mirada expectante. Se queda callada unos segundos, vuelve a mirar para atrás y señalando un kiosco en la misma dirección en la que su mirada había quedado detenida, me pregunta, ¿me puedes comprar un paquete de Oreos? Esta viñeta, que no tiene un gramo de exageración, y mucho menos, por supuesto, un juicio moral al recorte de mi hija, se propone lúdicamente dar cuenta de algo de la lógica con la que quisiera compartir hoy. De ella se desprenden algunas cuestiones que se deslizarán una y otra vez de un modo transversal al escrito. Y entonces, ¿por qué no?, compartirlas como posibles puntos de partida. Una primera observación es que parece que no hay un solo y unívoco territorio, aunque caminemos las mismas calles o portemos incluso los mismos mapas. Los territorios, dicho calculadamente en plural, son diversos, mezclados, complejos, multívocos y polifónicos, entre muchas otras cosas. Podemos incluso trabajar con una misma población o en un mismo espacio geográfico, pero tampoco pareciera existir una mirada libre de implicación, de intereses, de preconceptos o incluso de deseos. En ¿Qué es la filosofía?, afirman Deleuze y Guattari. Los conceptos no nos están esperando hechos y acabados como cuerpos celestes. No hay firmamentos para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos, o más bien crearlos. Y nada serían sin la firma de quienes los crean. Cita que nos lleva a sospechar que hay tantos territorios como firmas posibles. Por otro lado, no sin un poco de gracia, la anécdota nos puede acercar a la hipótesis de que siempre resulta conveniente suspender la convicción de creer saber qué está mirando el otro. ¿Dónde ubicó el acento dentro de ese plano? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus demandas, lo que allí pulsa? Y de allí quizás algo de la posición analítica. En tal dirección, si partimos del enunciado de Paulo Freire, que afirma la cabeza piensa donde los pies pisan, pero además sumamos la perspectiva diacrónica con la historia de lo ya pisado, quizás se torne imprescindible ubicar hoy ciertas coordenadas de enunciación. Si bien, como refirió ya Vale en la presentación, fui transitando distintos espacios de formación y trabajo, lo cual son eslabones insoslayables en la construcción de mi escucha, mi mirada y mi voz, es Jacairá, el programa en el que trabajo ya hace varios años, el que más fuertemente me convocó al desafío del trabajo comunitario. Jacairá es el programa en territorio de Fundación Caleidos, que trabaja en la promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. El mismo, que cuenta con sede en Chacarita, que es el que trabajo yo, y en Tras la Sierra, Córdoba, se dedica al acompañamiento de adolescentes en general, pero más específicamente al de adolescentes que son mamás y papás y sus hijos e hijas, en situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, se enfatiza el trabajo de sensibilización a la comunidad en dichas temáticas como modo de ampliar y profundizar el alcance de la tarea. A partir del registro de la importancia de construir alternativas previas y diversas a la institucionalización, es que se trabaja de un modo integral, interdisciplinario e intersectorial para que las y los adolescentes puedan transcurrir su desarrollo y la crianza de sus hijos e hijas en y sobre una red, sin tener que dejar
sus otros espacios vitales e identitarios para encasillarse, de aquí en adelante, en un solo rol. Generalmente la mujer como cuidadora y el varón como proveedor. ¿Y por qué hablamos de adolescentes que son madres y padres, y no, por ejemplo, de embarazo adolescente o maternidad y paternidad adolescente? La forma que nombramos no solo establece prioridades y jerarquías, también habilita o recorta derechos, visibiliza o todo lo contrario. Poner en primer término la palabra adolescentes y no mamás o papás, o el embarazo como un momento recortado y siempre como con el cuerpo de la mujer como escenario excluyente, supone una apuesta a recuperar a la adolescencia como punto de partida en la coyuntura vital de quienes estamos acompañando. Paso a otro apartado. Herramientas clínicas conceptuales para toda la travesía. Hechas ya las aclaraciones del caso, que por cierto nunca parecieran ser suficientes, nos proponemos profundizar en algunas herramientas clínicas conceptuales que solo como efecto de una lectura posterior y en el trabajo en territorio se van presentando irrenunciables a la tarea cotidiana. 1. Alojar como primera medida. En el día a día, frente a situaciones de mucha complejidad, son tantas las variables a tener en cuenta que a veces resulta difícil discernir por dónde empezar. Los derechos que han sido vulnerados marcan sin duda una dirección. Atender la subjetividad de quien habla es sin duda imprescindible. Lo que queda clarísimo desde el inicio es que cuando la población con la que trabajamos se siente alojada y escuchada, de algún modo se instala. Y revelan así una suerte de escucha, una suerte de sed de escucha, sin enjuiciamiento que siempre vuelve a sorprender. Construir un tiempo para dar lugar a algo distinto y muchas veces inaugural, implica necesariamente salir de la lógica de la inmediatez, lo cual supone de por sí todo un desafío en los tiempos que corren, y aún más cuando hay situaciones de tanta complejidad y vulneración. Desafío que ya casi a modo de chiste nos hace citar con frecuencia en Jacairá las palabras que un supervisor institucional pronunció alguna vez, y no por casualidad quedaron para la historia. A veces, frente a la urgencia, lo urgente es esperar. 2. Lógica del caso por caso. Esta modalidad alude al trabajo artesanal y personalizado que se pone en marcha al momento de trabajar con subjetividades, allí donde no caben protocolos, modos estandarizados o fórmulas a priori. ¿Supone esto que cada intervención o articulación es pensada desde cero cada vez? Ciertamente no. Apunta al hecho de que si bien hay reglas que ordenan la cancha y hacen posible el juego, lo que sucede una vez iniciado el partido se encuentra siempre sujeto a variaciones, y que ese margen de incertidumbre además está calculado desde el inicio, al modo de la metáfora del ajedrez que Freud nos ofrecía en sus escritos técnicos. Para dar cuenta de cómo se pone en acto lo conceptual del caso por caso en la práctica cotidiana, puede resultar valioso conocer algunas palabras textuales de adolescentes que pasaron por Jacairá. Sin ánimos de spoilear, como se dice hoy en día, en ellas quedará claro la necesidad de pensar en plural, no solo en relación a los territorios, con ese, sino también a lo propio de las adolescencias, las maternidades y las paternidades. Decía Celeste, que fue mamá a los 16 años. A mí me gusta ser mamá adolescente. Primero que me hace acordar a mi mamá. Mi mamá me tuvo a la misma edad que yo, a mi hija. A mí me preguntan qué edad tiene mi mamá y me dicen, es re joven. A mí me gustaría que a mi hija le digan lo mismo. Aparte, como voy a ser una mamá adulta joven, tampoco voy a tener 50, 45 años y voy a poder salir con mi hija, la voy a entender más. No quisiera ser como esas madres viejas que le tienen miedo a todo. Por otro lado, afirmaba Nahuel, que fue papá a los 18. A mí me hubiera gustado tener a mi hijo más de grande, por el tema de estar bien acomodado económicamente, con un buen trabajo, con estudios, algo estable. No como ahora, ponele, que estoy a la deriva.
Y por último, nos encontramos con las palabras de Micaela, que fue mamá a los 17. Si sos mamá teniendo 30 años y va a ser tu primer hijo, no, perdón, si sos mamá teniendo 30 años, va a ser tu primer hijo y va a ser lo mismo que cuando tengas 19. No lo veo diferente yo. La edad es un número. Uno puede tener 30 años y ser tremendo boludo, o puede tener 30 años y ser un chabón que sepa. Y con una chabona lo mismo. No va por la edad para mí. 3. Posición frente al saber. En este apartado nos proponemos dar cuenta de algo de la posición psicoanalítica mucho más allá del encuadre tradicional, como algo no necesariamente señalizado que se propone siempre desnaturalizar, interpelar, construir diferencias. Aquella que, como en la anécdota, antes de dar una respuesta a una pregunta ni enunciada, acompaña en su formulación, o aún más, aquella que ni siquiera parte del supuesto de su existencia, pues no toda demanda se formula interrogativamente. Posición particular, que además de balizarse por la neutralidad, entendida en los términos freudianos, ofrece lugar a lo novedoso, a lo colectivo, lo heterogéneo, lo histórico, a las contradicciones, aquello que se produce por añadidura, y a la que en el mejor de los casos se encuentra medianamente advertida de no asumir el lugar de los ideales o de la omnipotencia. El trabajo territorial, que intenta ser fiel a una lógica comunitaria, se propone ofertar una posición, al menos, dispuesta a correrse del lugar del saber en términos de poder. Posición que favorece el intercambio y la escucha, y promueve además la expresión, participación y construcción colectiva. Significa además no querer operar como voceros, sino generar las condiciones para que las voces protagonistas sean escuchadas. 4. Trabajo en equipo y en red, interdisciplina interinstitucional e intersectorialmente. Este punto alude al hecho de que no existe una sola cabeza o área de conocimiento capaz de alojar tantas variables y a su vez al mismo tiempo todas en articulación. Más allá de que las propias herramientas se van quedando cortas, el desgaste que implica el trabajo con cuestiones muy complejas y urgentes nos advierte de la importancia de no atenderlas en soledad. Al igual que le sucede a la población con la que trabajamos, el quedarse solo deviene en sensaciones de impotencia y cansancio, más temprano que tarde, y eso afecta a nuestra tarea. De allí el valor de generar tiempos para poder encontrarse, comunicarse, construir estrategias conjuntas y, ¿por qué no?, aliviarse. Por otro lado, así como no hay una disciplina, tampoco hay una institución capaz de atender todos los aspectos de la vida de una persona o de una comunidad. Por eso la apuesta será siempre alejarse de la idea de una institución centro que de modo totalizante intente ofrecer y solucionar todo, para fomentar el armado de redes, mediante las cuales los agentes de las distintas áreas acompañen articuladamente la restitución de derechos y el despliegue de gramáticas singulares de quienes acompañan. Asimismo, entendemos la posibilidad de circular y apropiarse de estas redes por parte de la población como una forma de armar subjetividad, estar con otros, promover autonomía y condición de ciudadanía, en oposición a un lugar de objeto de cuidado o de beneficiario. 5. Son 6. Adelanto para que no parezca la lista interminable. 5. Apuesta a otra temporalidad. Proyecto personal. Decían Silvia Duchatsky y Cristina Corea. El horizonte de posibilidad no radica entonces en la producción de un sujeto a imagen y semejanza de algún ideal, ni simplemente capaz de gestionar por sí mismo las exigencias de un mundo fragmentado, sino en la creación de condiciones que habiliten un porvenir, un nuevo tiempo. Y en una línea que resuena con estas palabras, nos encontramos con las palabras de Mariela, que fue mamá a los 17 años y nos decía: a mí me hace mal pensar a veces lo de antes y pensar, ¿qué voy a hacer pasado mañana? Yo no pienso en esas cosas, yo pienso en el ahora. Porque yo no sé para dónde arrancar, no sé qué hacer.
Lo que sí me propuse para este año es no estar al pedo, hacer algo productivo. En el 2019 no hubo un solo día que no me pregunte qué voy a hacer de mi vida. Era dejar a mi hija, irme a casa, volver a buscarla, a la noche cocinar, bañarnos, irse a dormir. Y así todos los días. Y ahora no quiero. No te quiero decir tampoco que me voy a anotar al colegio, pero algo. Cuando no se sabe qué va a ser de la vida pasado mañana, ponerse a pensar en el futuro, sean cuales fueran las circunstancias, puede generar bastante angustia. La emergencia del interrogante, ¿qué voy a hacer de mi vida?, habilitada en su amplitud, resulta desconcertante cuando la pregunta que surge después, ¿y por dónde arranco?, no tiene ningún atisbo de respuesta. En este sentido, una cuestión queda clara cuando nos detenemos a pensar en las posibilidades de armar un proyecto a futuro, o aunque sea en las posibilidades de fantasear con él. No se trata de méritos o esfuerzos individuales, de determinismo o falta de este, ni siquiera de contar o no con los recursos materiales, aunque obviamente las desigualdades puestas en juego tengan un peso importante. El recorrido que anida entre la formulación de un deseo o un proyecto y su puesta en acto no siempre responde a los eslogans de coyuntura "just do it" o "impossible is nothing". En tal dirección, no hay posibilidad de imaginar, construir y sustentar ningún proyecto si no es con otros y otras que acompañen y habiliten su recorrido, sumado a un marco de derecho que garantice esta opción. 6. Lo personal es político. Con esta frase, que ciertamente es mucho más que una pancarta de moda, aludimos a que todos los temas que fuimos planteando hasta aquí están atravesados por el modo de incluirse o excluirse en la agenda política en la que tienen contexto. Por eso mismo, sostenemos el rol fundamental de un Estado que garantice el acceso a derechos como prioridad, no solo en agenda, sino también en términos presupuestarios, con ciertos criterios de inclusión transversales a todos los sectores. Asimismo, de un modo que contemple realmente a la población a la que se dirige, y no como sucede a veces con los programas pensados ya sea para jóvenes o para sectores populares, que son planificados e impartidos exclusivamente por personas que no integran dichos sectores. Muchos de los avatares y decisiones en la vida de quienes acompañamos, que a priori podríamos asignar a su esfera íntima y personal, empezando, por ejemplo, por la decisión de tener o no hijos, en qué momento de su vida hacerlo y cuántos, se hallan enlazados estrechamente al contexto político, social y económico que los aloja o desaloja. Y que por más mérito, talento, voluntad o esfuerzo que nos encontremos en el camino, no se podrán alcanzar verdaderamente transformaciones en el plano individual si no se atiende y entiende lo estructural en su profunda articulación. Algunas conclusiones posibles. Siguiendo la lógica del escrito, ya es casi obvio que no enunciaremos aquí ninguna conclusión última y definitiva, pues además de ciertamente no tenerla, tampoco prácticamente creemos en su existencia como tal. Una cuestión sí fue quedando más delineada a lo largo del recorrido, y es que resulta imposible reducir todas las discusiones que atraviesan las temáticas enunciadas a un único nivel de análisis. Cual capas de una cebolla, entrevemos distintos estratos de reflexión que es importante diferenciar según el lugar del cual estemos operando. No son los mismos registros los de quienes se encuentren acompañando cotidiana y directamente a cierta población que los que alguien a cargo de promover acciones de sensibilización en la comunidad o de alguien ocupado en la gestión de políticas públicas, solo por dar algunos ejemplos. Otra cuestión, que quizás también haya devenido como una aproximación posible a lo dicho, es que en contextos de alta vulnerabilidad resulta fundamental ofrecer lugares estables y confiables en los cuales, a modo de un puerto, poder amarrarse aunque sea de ratos, sin omnipotencia, sin colonialismos, sin presunciones de tener la respuesta. Un vínculo puede ser un lugar seguro, una escucha que no juzgue puede serlo, una institución que acompaña, muchas veces como una marca inaugural que una vez internalizada
podrá trasladarse a otros espacios, relaciones y tiempos. Para despedirnos, me gustaría compartir un cuento muy breve de Galeano, que con muchas menos vueltas y mucha más poesía, nos puede ayudar a seguir reflexionando sobre la propuesta de la mesa de hoy. Se llama Aprendiendo a ver y dice así. Es mediodía y James Baldwin está caminando con un amigo por las calles del sur de la isla de Manhattan. La luz roja los detiene en una esquina. «Mirá», le dice el amigo, señalando el suelo. «Mirá, mirá». Nada. Allí no hay nada que mirar, nada que ver. Un cochino charquito de agua contra el borde de la acera y nada más. Pero el amigo insiste. ¿Ves? ¿Estás viendo? Y entonces Baldwin clava la mirada y ve. Ve una mancha de aceite estremeciéndose en el charco. Después, en la mancha de aceite, ve el arco iris. Y más adentro, charco adentro, la calle pasa. Y la gente pasa por la calle. Los náufragos y los locos y los magos. Y el mundo entero pasa. Asombroso mundo lleno de mundos que en el mundo fulguran. Y así, gracias a un amigo, Baldwin ve. Por primera vez en su vida, ve. Gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, Iliana, adelante. Bueno, buen día. Gracias por la invitación a la comisión científica a la que tengo realmente la alegría de pertenecer. Les cuento, yo trabajo en un hospital público hace muchísimos años, en un programa que se llama Salud del Escolar. Coordiné el equipo de psicología y recibimos fundamentalmente las derivaciones que hacen las escuelas del área de influencia del hospital a ese equipo. Y tiene además un sesgo de atención primaria importante. Hice unas notas para organizarme un poco, así que voy a leer. Hay otra clínica que es de todos los días y no se explica, jamás lo hizo, ninguna lo hace, por los parámetros propios ni por propias experiencias. Usted no entiende, doctora. Usted no sabe lo que es la villa. Es verdad que nunca me sentí ajena ni me asustó la diferencia. Nunca tuve miedo. Con el hospital siempre tuve una pertenencia y una vehemencia. La responsabilidad desborda el consultorio de 3 metros cuadrados y amplía mi área de influencia a la sala de espera, los pasillos, las escuelas o los juzgados. Por eso, las filas de chicos esperando, o adultos, o chicos sacudidos por los padres porque se portan mal, podían aparecer adentro de mi consultorio. A veces, algunos de ellos van a tratamiento. Una vez, los padres acariciaban a un adolescente que lloraba desconsoladamente sin parar porque tenía que entrar al vacunatorio. Ellos le insistían, ella no podía, se repetía la frase «no me di la de los 11», y ya estaba en tiempo de no poder prorrogar más la situación, y así fue como pasó a mi consultorio, prolijamente pregunté qué pasó a los 11, y así comenzó su tratamiento. Hace años, en los 90, diseñé una ficha para la admisión. La ficha empieza: nombre del niño, edad, escuela. Nombre de la madre, edad, ocupación. Nombre del padre, edad, ocupación. Todos los chicos que recibo, como les conté, son de las escuelas asignadas al área del hospital. Era en un principio la villa de Juanito, el pintor Berni, no sé si tienen presente el Museo de Bellas Artes. No es más esa villa, así como él lo había pintado, por la cantidad de gente que habita ahora ahí, por el espacio geográfico al que se ha ampliado y los distintos barrios que fueron surgiendo. En la inauguración de un centro de salud, creo que era en la época de Ibarra, obviamente antes de Cormañón, tuve que hablar y dije:
que sin una política de inmigración nos íbamos a quedar sin poder dar respuesta mucho antes de lo que nos habíamos imaginado. De lo que nos imaginábamos, después efectivamente pasó. Cuento brevemente cómo sucedió la variación de los ítems de la ficha de admisión. Al principio el renglón de ocupación del padre era casi en su totalidad desocupado. Después empezó a no ponerse el nombre del padre, por ausente o desconocido por el niño. Las mamás empezaron a ser todas amas de casa. Los hermanos pasaron de tener distintos apellidos, distintos padres, y después pasaron a tener solo el apellido materno. La relación entre estos cambios y la administración de los distintos planes de trabajo se iba haciendo después evidente. La concepción de la familia cambió para muchos grupos sociales de manera esencial. Cambió o siempre fue otra y uno no lo sabía. Además, el casillero de dirección pasó de ser una calle, un número, un departamento, a ser una manzana y un número de casa. Son familias de Cava, no hablo de una gran lejanía, pero el aumento de la pobreza se escribe cada semana. Hay una clínica que fue cambiando con el tiempo, que convoca a mi criterio a los actores del psicoanálisis, la filosofía y otras muchas disciplinas. Es cierta clínica con niños, en especial la del abuso sexual infantil. No puedo hablar desde movimientos o grupos dedicados a esta temática. Quiero decir que no empecé estudiando el tema para después dedicarme a esto. El tema se me apareció con una frecuencia alarmante e indeseable. Mi experiencia resulta de mi trabajo en un hospital público. Y con esto no digo que solo suceda en el hospital, digo que es la experiencia que me tocó y que tiene que ver con la clínica hospitalaria. Siempre fue una práctica de extremos, y de extremos impredecibles que indefectiblemente llevan al cuestionamiento de las condiciones de posibilidad y a veces, lamentablemente, de la efectividad de nuestra disciplina. En el abuso sexual infantil el daño es inconmensurable. Afecta el lenguaje, la constitución psíquica, las relaciones interpersonales, el orden social y de generaciones y las funciones vitales. Afecta entonces lo esencial del ser humano. Una imagen me asistió siempre. Dolto en el refugio de su casa con sus hijos, hablando durante un bombardeo mientras esperaban que terminara. Y Winnicott, con sus hogares de huérfanos de la guerra y su clínica indeclinable. En este estado de cosas estamos acá nomás todos los días. La clínica hospitalaria nos hace pensar en una miseria comparable a un horror de guerra y nos despierta. Después de una admisión no hace falta leer el diario. Conocemos el estado de las cosas no dichas por los medios y la vacuidad de las discusiones políticas. Y el diario hay que leerlo, pero para saber de qué no se habla, qué se olvida y qué se abandona. La infancia. Es la bruta clínica, la clínica de los brutos, de los embrutecidos, pero no una clínica embrutecedora. La indiferencia es embrutecedora. Nosotros, los analistas, solo podemos refinar el oído, la observación y la herramienta. Valentía y sutileza. Es una clínica que solo puede ejercerse al abrigo de clínicos como Dolto, Winnicott y también Ferenczi, al amparo siempre del método freudiano. Esto es para uno mismo, en el momento previo de definir el dispositivo clínico. En la práctica hay que hablar con la trabajadora social, la abogada del hospital,
la defensoría, la prosecretaria del juzgado, declarar con 3 jueces, el fiscal, el acusado, hacer informes y no cejar. No sucumbir y no ser indiferente. Justito ahí es que siento que me tengo que poner a trabajar. La clínica de la que hablamos nos pone fuera de parámetros. La función del padre está aniquilada. La prohibición del incesto no existe. Por lo tanto, las construcciones psicoanalíticas vuelven a encontrar un más allá. Como en la guerra, donde los parámetros del pensamiento se corren y se posicionan cotidianamente, eternamente en lo traumático, en un mundo sin articulación al orden fálico, sin amor de madre que protege, sin función paterna que regule el intercambio. Y eso es para siempre. Por lo tanto, no tiene que pasar. Reclama una política de derechos sobre la que se habla, pero se hace poco. Por eso, no tiene que ver con el psicoanálisis. Los psicoanalistas aparecemos después, para escuchar el daño, que ya está hecho. Es necesario que alguien se ocupe de verdad, para no tener que llegar a este estado de vulneración de un modo tan cotidiano. Un segundito. Lacan, en el libro 4 del seminario, dice: pasearse no es una mala forma de saber dónde está uno en un espacio dado. Pero en lo que a mí se refiere, se trata de enseñarles a imaginar la topografía de un campo fuera de los itinerarios ya recorridos. Puede volver uno sin darse cuenta al punto de partida. Se trata de que puedan ver determinadas conexiones y de hacerles percibir al mismo tiempo todos los elementos del plano general, de forma que no se vean reducidos a lo que llamaré intencionadamente el ceremonial de los itinerarios establecidos. Fin de cita. El trabajo en territorio hace ver los elementos del plano general y nos eyecta efectivamente de los itinerarios establecidos. A veces hago paseos por otras disciplinas, doy vueltas para volver a casa, tardo mucho en volver. Además, cuando puedo pasear por otros lados, la acuciante, intolerable, creciente, lamentablemente creciente burocracia que desgasta toda innovación y creatividad queda reducida a nada, porque se toma dimensión verdadera de lo importante. Cuando pienso en el hospital, se presenta Francis Bacon. Nunca me gustó mucho. Deformado, hostil, no armónico, en fin, brutal. Resignada, salgo a pasear con Bacon. Confiesa él en una entrevista que cuando empieza a trabajar lo hace sobre un accidente, sobre algo involuntario que se le presenta y considera que cuando pinta manipula sobre algo que fundamentalmente el azar ha sido capaz de darle. No siente que dependa de él, dice. En cuanto a mí, siento que todo lo que me gustó, aunque sea poco, era el resultado de un accidente sobre el que fui capaz de trabajar. Porque este accidente me había dado una visión vacilante de un hecho que yo intentaba captar. Bacon no se resiste, me lleva a pasear, es afable, accesible y artista. A partir de unas manchas involuntarias, en la tela, al inicio del trabajo, se le presenta lo que él llama una especie de diagrama, nos dice. Y uno ve en el interior de ese diagrama que aparecen posibilidades de diferentes clases de hechos. Es una cuestión difícil, me expreso mal, nos dice. Pero fíjese, por ejemplo, si usted
piensa en un retrato, quizás en cierto momento, puso la boca en alguna parte, pero de repente ve a través de ese diagrama que la boca podría ir de un extremo a otro del rostro. Y en cierto modo, en un retrato, a uno le gustaría poder hacer de la apariencia un Sahara, hacerlo tan semejante que parezca contener las dimensiones del Sahara. En el hospital, el espacio de trabajo se ha expandido como un Sahara, infinito. El pintor querría que la captación de su objeto fuera de la dimensión del desierto. El analista en hospital transita un territorio real, esto ya lo leí, perdón. No se trata de contenerlo, como lo pretende el artista, pero sí de captar algo de nuestro objeto, el sujeto. Doctora, usted no tiene ni idea de lo que es la villa. No, tiene razón. Usted sigue hablando que por ahí entiendo algo. El hospital le recuerda a uno claramente a cada momento que uno del mundo del otro no sabe nada. Despierta de la ilusión del sobreentendido y despierta. Cuando esa extensión se transita, se presentan acontecimientos nuevos y querríamos captar algo de esto. En el hospital el entorno no es ajeno, es nuestro objeto de trabajo y requiere la creación de nuevos dispositivos. Trato de armar un diagrama que me permita trabajar y desde el que aparecen posibilidades de diferentes clases de hechos. Situaciones nuevas y también nuevas posibilidades de intervención. La boca de mi retrato no va tan ajustadamente en el lugar que pensaba. Los principios psicoanalíticos del encuadre y la interpretación se han corrido de lugar. Y creo que sí también se han expandido. Ya no estamos ceñidos a la palabra, a la asociación libre. Pasamos del impacto de la realidad a una sensación de potencia muy particular, porque el radio de acción se ha ensanchado. Permiso, soy analista y vengo a trabajar. Aparecen los hechos, que también son nuestro objeto, nuestra responsabilidad. En una oportunidad derivaron a una admisión 16 chicos de primer grado porque la maestra se portaban tan mal que la maestra no podía dar clase. Todos juntos. ¿De dónde iba a sacar yo 16 turnos? ¿Dónde estaba esa maestra? Y sobre todo, ¿en qué estado estaba esa maestra? Me fui al colegio, uno lo cuenta rápido, pero cuesta mucho llegar de una institución a otra. El foco en el objeto, 16 chicos portándose peor que pésimo. Una maestra sin palabras, voy a darle la palabra. Por lo tanto, las posibilidades de intervención son nuevas. Como las trae el azar, están llenas de posibilidades. Trabajé 6 meses en esa escuela, una vez por semana. Pasaron de agredirse física y verbalmente a inventar un juego reglado en el que participaban todos los que habían venido conmigo. Cuando llegué al grado, el primer día pregunté, ¿quién se porta mal? Levantaron la mano todos, no 16, más, todos los que estaban. Entonces, después de contarles los caballeros de la mesa redonda, la lealtad, la fuerza del conjunto, me los llevé a todos a la sala de música que se había convertido en una sala de juegos. El mito, el relato de los mitos es estructurante. Los cuentos de hadas impactan en el Edipo, dice Dolto, los mitos en la estructura. Lacan, por su parte, nos enseña que en los mitos se trata de que los temas de la vida y de la muerte, la existencia y la no existencia, muy especialmente el nacimiento, es decir, la aparición de lo que todavía no existe, proveen la noción de una identidad profunda, siempre inaprehensible entre, por una parte, su poder de manejar el significante o de ser manejado por él. Para plantear una solución hay que tener un problema.
enunciado, planteo y solución. Creo que es la primera parte del trabajo, delimitar el campo, elegir una situación de todas las que se nos presentan y plantear un problema. No naturalizar, no ser cómplice del desarreglo. Plantear un diagrama a partir de las manchas que se presentan caóticamente. Se me ocurre que otra manera de decirlo es que se trata de volver experiencia lo que se está tolerando como natural. Por más que pasen muchas cosas, no es un trabajo al bulto, todo lo contrario, es un trabajo de recorte y diferenciación. No dejar correr la palabra como si no se escuchara. Puntual. Durante un tiempo dediqué los viernes a la sala de espera. Cada tanto todavía lo hago. El encuadre se produce, es parte del trabajo. Preparamos un diagrama que nos permita intervenir. Y uno ve en el interior de ese diagrama que aparecen posibilidades de diferentes clases de hechos. Intentamos conectar, siguiendo ayudados por Bacon, con el grito, no con el horror. Cincelar los hechos hasta encontrar la palabra. Uno de los chicos una vez aguantaba que los demás lo tocaran y me decían el nombre, me lo mostraban, él es Fermín insistían, Fermín quietito. Le pregunté si él tenía ganas de que lo tocaran así, me dijo que no. Y le pregunté por qué no decía que no, no habló. Después me contaron que habían matado al padre de un balazo la semana anterior en la villa, las balas esas perdidas. El grito, no el horror. La alusión frecuente a la función de tercero caracteriza el trabajo del analista en territorio extendido. No es de extrañar. Si se nos presentan hechos, acciones, es evidente que la función de articulación a la ley se hará presente a cada paso. Varones de 7º grado se tiraban arriba de unas nenas para darles besos. Los padres de los varones miraban orgullosos. Pregunté a los niños si les habían enseñado que los dos tenían que querer. Miro a los padres, nada, y a partir de ahí hubo derivaciones, señalamientos, aumenté las condiciones del encuadre y di continuidad a ese grupo que se había formado espontáneamente en la sala de espera. Cualquier investigación comprende un espacio de trabajo y unas variables que lo condicionen, para poder observar, ¿no? Esas variables fijas permiten la observación de distintos fenómenos. Accionar sobre la realidad indefectiblemente nos lleva a la interdisciplina. Compartir el trabajo con otros es siempre una experiencia nueva. Nosotros no somos los mismos cada vez y los demás tampoco. No son las mismas las instituciones que con el correr de los años cambian sus protocolos, procedimientos y estilos. Desde el antiguo Consejo del Menor, con sus visitas a los trabajadores sociales a los domicilios semanalmente, pasando por la creación de las defensorías frente al desborde de los juzgados, hasta la creación de la Guardia de Abogados, han sucedido muchísimas transformaciones. De nuevo, cada caso es el encuentro con un acontecimiento nuevo y una convocatoria a extremar recursos. Un hecho absolutamente interdisciplinario a mi criterio fue la acción conjunta con otras profesionales que en verdad no vi nunca. Sucedió en torno a un caso de abuso en el que el menor con el tiempo quedó gravemente enfermo. Trabajé con una pediatra del Gutiérrez y una infectóloga de otro hospital. El abuso produjo lesiones infecciosas con graves consecuencias. En el inicio del tratamiento, previo a la enfermedad física, el niño se encontraba en un estado de muchísima confusión, solo dibujaba un niño caminando por una loma y antes de irse me regalaba un corazón dibujado. Presentaba una llamativa incapacidad para jugar o organizar cualquier escena con los elementos de la caja. Mi hipótesis es que a la vuelta de la internación, la enfermedad permitió ubicar una marca en el cuerpo que se manifestó claramente en el juego, una herida, que posibilitó, y diría desencadenó, nunca lo había visto tan claro, la elaboración del trauma
tal como la plantea Freud en Más allá del principio del placer. Es paradojal y bastante insoportable. Una enfermedad venérea o similar no puede empezarse en un niño con ningún efecto positivo. Pero Freud se presenta desde la clínica convalidando sus enunciados. La enfermedad, además, funciona efectivamente como denuncia, la que junto con la internación detiene el estímulo traumático. A partir de allí pudo iniciarse la elaboración. Las escenas armadas durante las sesiones fueron conmovedoras. Además de la evidencia de la lesión en el cuerpo, que él hacía con una gasa pintada de rojo, jirones de frases ajenas y obscenas eran repetidas por el niño. Mientras tuve que declarar, 3 años después, vi el horror en la cara del acusado, cuando yo leía de la historia clínica los jirones de esas frases que en realidad habían sido dichas por él originalmente, y que mi paciente desplegaba a través del juego en la doble dimensión de denuncia y elaboración. Este ejemplo demuestra una vez más lo necesario que es el psicoanálisis una vez que se ensancha el suelo que se habita. Perdón. Ya en 1910, en las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, Freud se preguntaba por el efecto universal de nuestro trabajo. Planteaba que los beneficios alcanzados por la terapia psicoanalítica deberían alcanzar a la masa. Sin embargo, sabemos que los intereses políticos y personales han derribado esta aspiración desde siempre. Freud sobreestimó lo que él llamó la autoridad social que el psicoanálisis iba a alcanzar. Pensó que a través de ella el psicoanálisis sería razón suficiente para cumplir con esta eficacia de masa. La autoridad del psicoanálisis siempre será resistida, por definición, como sucede a toda disciplina que dice una verdad, es eficaz y necesita de la libertad de pensamiento y también de acción, por lo menos en el marco hospitalario. Nadie, muy pocos, toleran ver alterarse el orden instituido, menos aún cuando afecta sus intereses personales. Por otro lado, desde recuerdo, repetición y elaboración, Freud nos enseña que contamos con la repetición del recuerdo en el nivel de la acción. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. La presencia de pares potencia la escucha y observación de esta particular manera de recordar y permite diagnósticos e indicaciones en un hic et nunc privilegiado. Los dispositivos grupales o los dispositivos de juego han demostrado ser un lugar para recibir, albergar la angustia de cada uno al abrigo de los cuidados del encuadre analítico y una fuente de diferenciación e indicaciones terapéuticas más precisas. Los analistas estamos llamados a intervenir desde nuestra expertise, marco teórico y herramientas técnicas. Nuestra intervención tiene que tener efectos, al menos para lograr una indicación o intervención terapéutica eficaz. Nos proponemos que todo dispositivo atienda a un sentido de oportunidad, considerando la privacidad de cada uno frente al otro, básico secreto profesional. Contra el avasallamiento actual de lo público sobre lo privado en nuestras vidas, propongo un cuidadoso desvelo por la privacidad y el pudor como valores en la infancia y en general. Freud nos advierte sobre la necesidad de que el paciente tome coraje para ponerse en contacto con el sufrimiento. Nosotros les damos tiempo a los chicos jugando. En los casos graves, la infancia es un momento muy particular para tomar este contacto. El menor
debe tolerar ver a los responsables de su cuidado en extrema equivocación, enfermedad, delito, destructividad y aún malicia. Quiero decirles que no todo es tan descorazonado. Muchas son las familias que se quieren y se protegen. Muchos los tratamientos en los que se superan dificultades. El tope es la pobreza. El tope es la pobreza, que pone límite a las posibilidades y un techo nítido al desarrollo, tanto psíquico como físico. Conocemos con Freud que la repetición se desencadena no solo sobre la persona del analista, sino también sobre todos los otros ámbitos de la situación presente. Ya desde aquí consideramos habilitada la posibilidad del espacio de juego como un dispositivo controlado, francamente analítico, que aplica todos los preceptos de nuestra disciplina. Por supuesto, habrá miramientos sobre el encuadre. No solo miramientos, es la pieza fundamental. El dispositivo creado no debe ser confundido jamás con un espacio de recreación o de descanso, o solo de observación sin tomar cartas en el asunto. El analista en territorio las toma, las juega y se abstiene. Da tiempo a la palabra, transcurriendo en una trama sutil entre la acción, la espera y la intervención. ¿Quién, sino nosotros, los analistas, tomaremos a nuestro cargo el cuidado de la infancia y la palabra? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas por estas experiencias tan comprometidas que sabíamos que nos iban a transmitir, pero bueno, confirmamos nuestra hipótesis cuando las invitamos. Les voy a leer algunos comentarios básicamente y alguna preguntita que surgió, y por supuesto si quieren interactuar con ustedes está claramente abierta la posibilidad, y recuerden ir escribiendo preguntas en el chat o pidiendo la palabra también a través del chat. Bueno, Nora Rabinovich dice para Ileana, en el hospital, más que la realidad golpea lo real, lo traumático, lo que queda por fuera de la imagen y la palabra. Poner significantes a través de los mitos me parece una extraordinaria intervención. Aplaudo el trabajo de nuestras expositoras de hoy. De Cintia Chantrell, buen día, gracias por compartir estos trabajos, el compromiso que manifiestan renueva mi pasión por nuestro arte. El trabajo en comunidad no solo es posible, sino cada vez más necesario. Felicitaciones. Fabiana Actis Caporale dice, a través de los trabajos presentados vemos la importancia del lugar del psicoanálisis, tanto desde el Estado como desde las ONG. Mónica Fabeluques dice, excelentes los trabajos, transmitiendo lo imprescindible de la dimensión comunitaria de la clínica. Bueno, sigo un poquito más. Abel Zanotto dice, felicito a las colegas por sus presentaciones tan profundas y tan conmovedoras. No puedo quedarme al debate, muchas gracias. Gracias, Abel. Graciela Makotinsky dice, qué interesantes y necesarios planteos que hacen ambas expositoras. La apertura del pensamiento del psicoanálisis y de los psicoanalistas a ir más allá de su ámbito cotidiano y de origen. Una vez, una colega que preguntó qué tiene la política que ver con el psicoanálisis. Creo que estas intervenciones dan respuesta en parte a esa pregunta. Mil gracias. Bueno, estos son los comentarios. Si quieren agregar algo en función de estos comentarios o de las cosas que fuimos escuchando, ¿alguna quiere decir algo más? Que se haya quedado en el tintero con eso que tuvimos que recordar. No, pero yo quiero agradecerle a Nora que esté acá, porque Nora acompañó un tramo muy importante del hospital, fue supervisora de un momento muy glorioso hospitalario, en donde había muchas concurrentes, se atendían 70 chicos al año, así que aprovecho ahora para agradecerte
la compañía de ese tramo, que fue valiosísima. Bueno, eso quería decir. No sé si había alguna pregunta y se me perdió, o... No, era básicamente más comentarios que preguntas, por eso les decía. O sea, retomar un poco el tema de los mitos, el tema del concepto de política, que es lo que dice Graciela Makotinsky, ¿no? Bueno, que tiene que ver la política con el psicoanálisis. Un poco lo trabajaron, pero si quieren retomar algo de esto. No, yo quería, tomo la palabra, ¿puede ser, vale? Bueno, volver a agradecer la convocatoria. Bueno, ahora muy conmovida por el compartir de Iliana. Creo que ahí en ese, ¿no? Cuando se te hizo un nudo en la garganta, fue como, hablando de lo comunitario, ¿no? Como un efecto compartido, ¿no? Que, increíble el efecto de la emocionalidad y de tu relato, digo, que cada uno en su espacio, ¿no? Nos conmovimos conjuntamente. Así que bueno, gracias. También como escuchando mucho algo muy interpelada por esas resonancias en común, ¿no? En territorios que uno podría suponer distintos, disímiles, bueno, alguien lo decía ahí, ¿no? Las diferencias entre los espacios de gestión público y los espacios del tercer sector, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, que es donde estoy yo. Y esos puntos de resonancia, cuando decías ahí, Eliana, que justo te conmovías, que la pobreza es un tope, ¿no? Porque es algo que nos la vemos cotidianamente, ¿no? Como la pobreza y la inequidad, ¿no? Y las desigualdades sostenidas, y esto es muy fuerte, porque no es solo la pobreza como una situación coyuntural e inaugural, ¿no? En las generaciones que estamos atendiendo, sino sostenidas transgeneracionalmente, ¿no? Generaciones y generaciones de pibes y pibas y adultes que han quedado expulsados, no me gusta la palabra excluidos, porque realmente desde el sistema han quedado expulsados de las trayectorias educativas, de recorridos laborales no precarizados, de sistemas de salud que los han expulsado, digo, cuando hablamos de lo personal es político, digo, ahí hablábamos en la escena previa a la apertura de la mesa también, en el lugar que tenemos les psicólogos actualmente, en las convocatorias a los concursos, ¿no? A los puestos que han quedado vacantes post pandemia y cómo no se han cubierto o se han cubierto aleatoriamente y burocratizadamente por cualquier cuestión, menos por un psicólogo o psicoanalista. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como muy conmovida, muy por el compartir, por las resonancias, y pensaba esto cuando compartías algo de nuestra posición medio frente al desierto de Sahara, ¿no? Cómo ubicar un borde a nuestras intervenciones, cómo no ser devorados por los ideales, por la omnipotencia, inclusive a veces por nuestra implicación subjetiva, por lo que nos pasa. Les comparto muy breve y ya doy lugar, ¿no? Que mi tarea en Jacairá tiene mucho que ver con la Comuna 15, con Chacarita, Villa Crespo, ¿no? Y trabajamos sobre todo con los dos barrios populares de ahí, que son La Carbonilla y el Playón de Fraga. Y pospandemia, les puedo asegurar que en los últimos 2 meses se armó una ranchada. Les juro que cada fin de semana que volvemos, enfrente de Jacairá, que es ahí donde está Dorrego, donde da la vueltita antes de pasar a Warnes, les juro que cada fin de semana que volvemos, cada lunes que volvemos, hay más y más personas viviendo en esa ranchada y más menores, ¿no? Entonces digo eso, ¿no? Frente al desierto de Sahara y frente a lo que miramos por la ventana, ¿no? Cómo nuestra mirada va de lo grande a lo pequeño, de lo íntimo, ¿no? A lo público. Bueno, ¿no? Qué desafío tan enorme, ¿no? Y tan potente a la vez. Gracias. Vos hablabas del futuro. Kandinsky dice que el arte tiene espiritualidad si incluye lo que va a venir, que después vienen todos siguiendo el mismo movimiento, digamos, pero el que hace una diferencia y el que le pone espiritualidad al arte es el que ve lo que va a venir. Y vos hablabas en tu trabajo del futuro, y yo pensaba que va minando algo de la espiritualidad en el ser humano, ¿no? Porque, y yo no sé si vos lo estás viendo, pero trabajás con más grandes, pero el quiebre
en la entrada al secundario, digamos, en la entrada a la adolescencia se ve muy claro porque es el momento en donde se tienen que enfrentar a con qué recursos cuentan. Y son realmente pocos, pero no de que alguien les pague la universidad, sino que son escasos recursos psíquicos porque han estado mal alimentados, mal estimulados, pero lo pescan perfectamente, no es que no se dan cuenta. Y los tratamientos de fines de séptimo y los grupos que armo tienen que ver, a veces la pregunta del disparador es ¿qué van a hacer cuando sean grandes? ¿No? Porque es dónde se van a poner y es todo un momento de un proceso, ¿no? Por eso me parece que la emocionalidad tiene que ver con la pobreza en el sentido de que es el tope real, porque a todo lo demás uno le puede poner creatividad, pero cuando está el recurso que falta, o la alimentación que faltó, ¿no? Hubo un momento en que yo me acuerdo, las pediatras medían y decían, no pueden ser, eran todos gordos y petizos por los hidratos de carbono. Entonces se sabía en ese momento que eso iba a tener un efecto y lo empezamos a ver con los años, ¿no? Pero hay mucho para hacer y mucho con qué beneficiarlos, ¿no? Desde nosotros, desde el psicoanálisis. Mucho. Muy bien. Bueno, van cayendo las preguntitas. Teníamos que salir del impacto emocional, me parece, de todos estos recorridos para poder empezar a pensar un poquito con más claridad, ¿no? Bueno, agrego. Sandra Borovechik dice, agradezco y felicito a Ale e Iliana. Pensaba que frente a clínicas tan complejas, lo valioso de compartir la clínica con colegas, con el equipo, supervisiones o intercambiando en este espacio para hacer frente como analistas a estas clínicas. Fabiana Actis Caporale agrega, ambos trabajos plantean la diversidad de miradas y mundos que existen en un solo espacio. ¿Cómo se sienten o perciben a sus equipos cuando logran enfocarlo desde la creatividad y la efectividad que ambas experiencias despliegan? Mauro Pinelli pregunta, desde su lugar, ¿cómo pensar un trabajo en territorio que procure articular la intervención analítica, la acción de la escuela y la intervención del organismo de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta las condiciones de la realidad social para ampliar una política de cuidado de la infancia y de la adolescencia? María Eugenia Farrés pregunta, ambas trajeron intervenciones no convencionales y se preguntaron cómo instalar la palabra en cada caso. Particularmente, creo que ambas lo consiguieron. También pensaba en esto del amparo del método, que me encantó. ¿Cómo creen que el método amparó a cada una? Bueno. Ale, ¿querés? ¿Alguna se animó? Wow. Qué traidora, no, te digo en chiste. ¿Vos querías hacer? No, te digo en chiste. Bueno, no, gracias. No, un poco sí me parecía interesante, algo que también me había quedado, que se articula con una de las preguntas que hablaba sobre las políticas de protección de derechos. Algo que decía Iliana, que también me interpeló, que era esto de las políticas de derechos y cómo a veces el psicoanálisis aparece después, ¿no? Y también me parecía interesante, digo, por un lado, claramente, digo, la pobreza como tope, pero las políticas como tope, muchas veces, ¿no? Que sostienen estructuralmente esas situaciones de pobreza. Y por otro lado, cómo lo de alojar, me lo combiné mucho con lo que yo decía de alojar como primera medida, ¿no? Porque tal cual es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo en Jacairá, y yo me la hago como psicoanalista, que es ¿qué viene primero? ¿No? Porque a veces son situaciones, o sea, a veces no me gusta ponerme muy con los detalles así morbosos, pero hay cosas que hay que decir. Yo he acompañado, y desde Jacairá, adolescentes que son mamás a los 12 años, ¿no? Por situaciones de abuso, donde hay toda una situación de complejidad que a veces es, empezamos por esta adolescente que vaya a un hogar, pero esta adolescente a la vez está a cargo de todos sus hermanitos, entonces se va la adolescente, pero quedan todos los hermanitos solos, pero bueno, no puede una adolescente de 12 años embarazada hacerse cargo, no, como toda una situación, ¿no? Pero la escuela donde está,
¿no? Bueno, y toda la complejidad a veces, pero si llamamos a la guardia de abogados, perdón si alguien trabaja en la guardia de abogados, pero que se ha vuelto muy cruel, honestamente, en el último tiempo, ha tenido una mirada muy intervencionista y de separación del vínculo por momentos muy atroz. Entonces, bueno, todas esas complejidades que se nos presentan, ¿no? En Jacairá. Yo creo que algo que a mí me ha ofrecido el psicoanálisis, lo decía en el escrito, es estar muy advertida de los ideales, ¿no? Y del ideal de querer curar. Lo digo no sin un poco de congoja, realmente, porque no es lo mismo los efectos del ideal de querer curar. Acá yo estoy ahora en el consultorio frente al Parque Las Heras y Ruggeri, y los ideales de querer curar ahí en Chacarita, con las situaciones de gravedad con las que convivo, digo, ¿no? Los efectos son otros de esa temporalidad. Pero a mí el psicoanálisis en ese punto me han acompañado mucho, el caso por caso me ha acompañado mucho, ¿no? Y me acuerdo, con esto ya cierro y le doy la palabra a Ileana, que cuando me convocaron a ser coordinadora general, yo estuve como 6, 7 años en el equipo técnico como psicóloga, súper cómoda, debo decir, mucho más cómoda que como coordinadora general, porque es un equipo muy interdisciplinario, hay musicoterapeuta, psicomotricista, docentes especializados en ESI, trabajadores sociales. Entonces para mí era un desafío enorme alojar toda, digo, yo que tuve un recorrido muy ligado al psicoanálisis. Cuando me convocaron al lugar de coordinadora general, me dijeron, le juro, es por tu mirada psicoanalítica. Yo no lo podía creer, era como, al fin alguien se dio cuenta de la transversalidad que el psicoanálisis puede aportar, ¿no? Así que, bueno, nada, se les comparto como un dato gracioso, pero que a mí me acompaña mucho, ¿no? Como algo de la integralidad que ofrece la mirada del psicoanálisis. Bueno, yo voy a pasar un chivo, que es que yo soy Ileana con I, ya que estoy. Las dos veces, soy Ileana. Bueno, frente a la pregunta de Fabián sobre ¿Cómo toman los equipos? cómo ¿no? nos sentimos, sí, y yo muy feliz. O sea, la verdad es que a mí me encanta, y lo digo en un momento en el trabajo, me da una sensación de potencia muy particular. A mí me encanta resolver, me encanta agarrar uno que llora en la sala de espera porque no se puede vacunar y hacerle un certificado de boca, porque después cuando se vacune se lo voy a dar. Eso y cosas más complejas. Me encanta articular, me encanta armar juegotecas en las escuelas. La verdad es que lo que me da es una sensación de muchísima potencia y ganas de seguir trabajando, ¿no? La vehemencia también de la que hablaba. Hay que ser un poco vehemente para encontrar ese lío, armar el diagrama y armar el dispositivo después. Pero da mucho gusto y placer hacerlo. El otro día me hace acordar rápido, tuvimos una buena sesión con un nene y cuando se va me dice, vos te llamás Ileana, ¿no? Como hacen, parece que no, parece que uno está en la nada y después empiezan a armar la transferencia y uno dice, bueno, ahí vamos, ahí sale, ¿no? Y da gusto poder trabajar. Y además conocer un juzgado, hablar con jueces, uno conoce otras cosas, es muy agradable. Y Mauro, que es muy difícil articular y creo que es bastante azaroso, en realidad, también, como dice Bacon. Uno puede tener un plan en la cabeza, pero después somos todos personas. Y hay personas con las que se puede articular y otras con las que no se puede. Y a uno le toca una prosecretaria que es excelente, con una apertura y una colaboración fuera de serie, y otra gente con la que uno siente que no puede hablar. Creo que es por ahí no es muy correcto lo que digo, yo creo que es una actitud de apertura, que a veces uno no la tiene tampoco siempre, uno no está todo el día igual, no está todos los días igual, no lo convocan todos los casos del mismo modo, pero me parece que es ir queriendo, ir ahí deseando, y en un momento las cosas
se arman y salen bien, y otras no salen tan bien. Pero creo que la cuestión del protocolo, que ahora se usa tanto, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que llamar, no sé si es esto a dónde iba tu pregunta, ¿no? Tiene bastante más de azar que de protocolizable, digamos, ¿no? Por lo menos en mi caso, que por ahí ya son muchos años y tengo más vicios, ¿no? Pienso que también puede ser eso. No sé. Vale, no me acuerdo las otras. Hay más, cualquier cosa, si alguien siente que su pregunta quedó en el aire, por favor la repita, porque van llegando más, así que les leo las nuevas y cualquier cosa retomamos algo que quede en el tintero. ¿Os parece? Bueno, María Eugenia Farrés pregunta, ¿cómo piensan sus lugares de intervención en relación a la prevención? ¿Es posible? Y un poquito más abajo también agrega, ¿son diferentes las posiciones del analista en comunidad y en el consultorio? Un poco de esto Ale ya nos adelantó, pero bueno, podemos pensar un poquito más. Mauro Pinelli dice, es importante acudir a los otros del sistema de protección, más aún en los casos graves, son decisiones difíciles que deben ser evaluadas idóneamente, sobre todo en casos de ASI, abuso sexual infantil, entiendo, y desprotección. Mónica Fabeluques dice, quisiera recordar la existencia del equipo de comunidad del Centro Raskowski, desde su creación ha realizado tarea comunitaria, tanto en distintas instituciones, catástrofes como la de Cromañón, intervenciones institucionales frente a distintos malestares, grupos de reflexión con docentes en CPI. Adriana Cabuli dice, gracias por los trabajos, lo que posibilita el psicoanálisis no es solo pensar desde la singularidad, sino desde la posición ética de los psicoanalistas. Y Nora Casinelli dice, gracias por esta mesa y sus presentaciones. Muy necesaria, experiencias muy comprometidas. Me sentí muy reflejada cuando habla Liliana sobre la burocracia y la resistencia frente a la innovación y el poco espacio que se da al sujeto en ámbitos como el de educación, tanto en niños como adultos. Es bueno que estas experiencias se conozcan y seguir bregando para que no queden aisladas, sino alojadas desde las estructuras formales. Muy bien. Bueno, ¿alguna quiere retomar alguna de las preguntas o comentarios? Parece que más específicamente las de Marius. Sí, estoy mirando ahí. Eso. El amparo del método a mí es como un fanatismo que tengo, porque me parece que si no hubiera podido hacer nada, realmente. Me parece que todo el tiempo fue con Freud y los momentos de desasosiego con Winnicott, sus entrevistas únicas, y sí me agarra una cosa de si pudieron en medio de la guerra, ¿cómo no voy a poder hacer algo con esto? Me parece que realmente Freud escribió pensando en el ser humano y en una perspectiva estructural muy, muy fuerte, que si uno se abraza a ese método, es posible armar el dispositivo de todo lo que haga falta. En relación a la prevención, creo que, que da para mucho, y que hay cuestiones de crianza, o las que digo en cuanto a las posibilidades en la pobreza, que no se pueden prevenir, por lo menos nosotros no podemos. Pero sí hay en relación a cosas que sí observamos, como contaba el ejemplo de estos chicos tirándose arriba de las nenas, o de este grado que no podían aprender y la maestra no podía más. Sí me parece que eso es preventivo, y además que todo lo que es preventivo tiene un aspecto de diagnóstico precoz muy grande. O sea, todas las acciones que hice con la idea de lo preventivo me dejaron hacer detecciones tempranas siempre. O sea, nosotros teníamos lista de espera, y entonces eran listas de espera que hacíamos grupos, no los dejábamos escritos, digamos, sino que había un grupo que era de los que estaban esperando que hubiera tratamiento. Y eso fue maravilloso, porque de ahí salían los que no podían esperar,
los que sí podían esperar, los que podían esperar en el grupo, los que necesitaban salir y hacer una entrevista o tener orientación a padres, o sea, era de una riqueza muy grande, o sea que en sí la atención primaria es también prevención y es también terapéutica, no lo puedo separar mucho. Eso. Y yo quizás para compartir, bueno, después la verdad me encantaría escucharnos, digamos, ¿no? Seguramente habemos muchos en este espacio que también habitamos otros espacios comunitarios, así que si alguien más quiere comentar, me encantaría también escuchar, pero no, yo pensaba también en el trabajo en Jacairá, trabajamos mucho en espacios de sensibilización a la comunidad sobre temáticas ESI, de educación sexual integral, y que operan, ¿no? En este sentido también, como decía Ileana, como posibles momentos de detección temprana o anticiparse también a posibles posteriores vulneraciones de derecho, y que a veces lo complejo, no quiero ubicarme solo en lo negativo, pero sí como un lugar de interpelación, ¿no? Digo, lo complejo que es a veces que haya otros que quieran quedar, digo, en este sentido de la prevención, ¿no? Que estén dispuestos, bueno, perdón, mi posición ética es la inclusiva, pero digo, para no detenerme tanto, digo, dispuestos a sostener el acompañamiento a mediano plazo de lo que se va desarrollando intrainstitucionalmente, ¿no? Nos pasa muchísimo que nos convocan con este texto, ¿no? Por favor, pueden venir a trabajar este tercer año, ahora, esta semana, ¿no? Está explotado. Son pibes que no tuvieron presencialidad en primero y segundo, entonces no tienen el encuadre claramente educativo, y es un bolón que no sé, vengan a trabajar con este tercer año. Eso es, bueno, genial, ¿no? Pero ¿con quién vamos a hacer alianza? Porque seguramente en esos espacios van a surgir cuestiones que haya que seguir atendiendo. No, estamos todos reocupados, ¿no? Nos suspendieron la instancia de la jornada EMI, nos vienen apurando con completar las planillas. Bueno, entonces digo, ¿no? Vamos a un club deportivo, les cuento algunos ejemplos porque a veces es como hasta gracioso, ¿no? Digo, bueno, cómo la importancia de que haya adultos y adultas ofertados también a recibir algo de esta reflexión, ¿no? Y de este intercambio, así como estamos intercambiando hoy, ¿no? Dejarse interpelar por algo de la tarea comunitaria, más allá de su automatización. Y vamos a clubes de fútbol y que trabajamos mucho sobre masculinidades no hegemónicas en ámbitos deportivos con adolescentes, en inferiores, con pibes de 13, 14 años, ¿no? Y los estereotipos de género. Entonces, toda una hora hablando. Termina, dale, no seas maricón, dale. No, y decimos, bueno, ¿cómo la importancia de que si no hay otros y otras dispuestas a trabajar, ¿no? A la par, digo, no hay tarea de prevención que alcance en relación a lo sostenido a mediano plazo, no hay tarea de sensibilización a la comunidad que alcance, ¿no? Y bueno, digo, el desafío de pensarlo colectivamente, porque para quienes trabajamos en lo comunitario, y acá se presenta la diferencia entre el trabajo en territorio y el trabajo en consultorio, nos la vemos con el desafío de estar todo el tiempo, como decía Ileana, articulando en acto, ¿no es? Como, ay, si yo pudiera hablar con esta persona, le diría, no es la fantasía ¿no? de esa articulación, o a veces la que hacemos con el psiquiatra, o con la escuela, ¿no? Es como, de hecho en Jacairá nosotros muchas veces trabajamos en el territorio, en los barrios populares, o sea, no es que ni siquiera, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo el desafío esto de trabajar articuladamente, habilitando otros saberes, otros recorridos, ¿no? En la construcción de un saber compartido que pueda permanecer, ¿no? Como, bueno, te llevo una respuesta, esta es la solución, me borré, no fui nunca más, y eso no sirvió para nada, ¿no? ¿Vamos? ¿Seguimos? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, no puedo. Nora Rabinovich dice, Freud advirtió del riesgo de tomar al psicoanálisis como una cosmovisión y poner en juego ideales o ideologías propias. ¿No les parece que en ese sentido el trabajo del analista no se diferencia donde lo lleve a cabo? Mónica Fabeluques, me parece que de la mano de lo que venía diciendo del equipo de comunidad del Raskowski, dice, todas esas participaciones nos han convencido de que la inserción como psicoanalistas en la comunidad ha estado mediada por otras instituciones públicas, ONGs.
las acciones micropolíticas pueden ir produciendo transformaciones, no solo en los casos del ámbito clínico, sino en los distintos ámbitos que nos sostienen en la validez de nuestros actos. Pierre Lanier decía que el contrato narcisista firmado entre el INFALS y el conjunto, cuando es fallido, puede ser relanzado por la tarea comunitaria. Esto sería un aporte teórico para las acciones desplegadas por ustedes. María Eugenia Farrés dice, recuerdo siempre una frase freudiana que me encanta y que dice que la actitud psicoanalítica no puede ponerse y sacarse como los anteojos. Creo que es fundamental trabajar desde esa convicción. José Cernadas dice, agradezco la presentación de estos trabajos en territorio. Felicito a Alejandra e Iliana. Nos dejan el desafío de que nuestra herramienta tiene cómo abrir posibilidades de abordaje. Por un lado, lo interdisciplinario es ineludible, y por otro lado, ampliar o desconcertar las herramientas. Desencorsetar debería ser, ¿no? Las herramientas. ¿Qué dispositivos consideran importantes desde la creatividad en estos tiempos que han podido poner en la práctica? ¿Creen que las nuevas paredes del encuadre en esta clínica son la escucha, la disponibilidad y el acompañar, entre otras posibilidades? Bueno, ahí vamos sumando un poquito más de ideas y de preguntas. Voy a decir algo de esta última pregunta. Los dispositivos a mí me parecen muy variados, y esto que vos decís como la escucha, la disponibilidad y el acompañar, son como, yo lo decía en el trabajo, como con lo que uno va, es como el principio. Pero a mí lo que me parece es que el psicoanalista tiene que implementar una acción que sea ajustada. Por ejemplo, si vos vas a una escuela, tenés que tener una estrategia de si hablas con la directora, con qué docente vas a hablar, si te vas a parar en el patio, si vas a intervenir o no, con qué chicos vas a armar la juegoteca y con cuáles no, a qué padres vas a citar y a cuáles no. O sea, porque me parece que si no se correría el riesgo como de ir en una actitud de disponibilidad y de escucha, pero yo creo que nosotros tenemos, y al amparo del método freudiano, tenemos dispositivos concretos con los que responder. Una lista de espera hecha grupo es un dispositivo de una potencia infinita. Una docente que no puede, y uno entra y dice, con estos padres los entrevisto, a estos chicos los meto en una sala de juegos y los miro a ver qué entre lo que la maestra dice y el chico hace, qué brecha hay. ¿Qué hago con eso? O sea, hay algo que tiene que ver absolutamente con lo que vos nombrás acá, de escucha y disponibilidad, pero después me parece, nunca los catalogué, pero me parece que está la entrevista padre, la sala de juegos, no sé, bueno, lo que me pasó en el video, que creo que muchos vieron, ¿no? Que me habían robado al padre de la caja de juegos, yo creo que sé quién es, de lo que está ahí, pero no valía la pena, ¿no? La cantidad de fantasías que tuvimos y tuvo el equipo antes de tomar esa decisión fue enorme. Mi jefa odontóloga quería pedirles $1 a cada uno. ¿Por qué no contás un poquito la experiencia, Ileana? Porque no todo el mundo la conoce. Yo estaba con varios pacientes individuales, y un día abre la caja un paciente y empieza a revolver y grita, se llevaron al padre. Entra el que sigue, yo no buscamos, no estaba, bueno, pero tuvo sucesión, ¿no? Después entra el que sigue y grita, se llevaron al padre. Y entraban y se llevaron al padre, y se llevaron al padre. No tengo que explicar el eco que en una institución así hace escuchar, hace sentir, se llevaron al padre. Efectivamente se lo han llevado, no el pedazo de plástico, ¿no? Así que bueno, superado el enojo, ya otros me querían regalar Playmobil para reemplazar al padre, ¿no? O sea, fue muy creativo en las respuestas del equipo,
pero yo decidí que eso tenía que tener un lugar, así que en una noche de insomnio, esa es la verdad, no pude dormir, hice un cartel con toda la dificultad que tengo con la impresora, y escribí, se llevaron al padre, que nos lo traigan, que tenemos que trabajar. Y la amiga de uno de mis hijos me hizo el favor y lo filmó, y salimos todos al patio a buscar al padre, un padre que nunca apareció, el muñeco. Al año siguiente, eso era en diciembre, después vino la pandemia, o sea, a la vuelta de la pandemia lo tuve que reemplazar, pero quedó armado un video en donde para mí muy, muy conmovedoramente, yo aprendí un montón, fui muy feliz haciendo ese video, todos hablaron del padre, y se escuchó muchísimo, ¿no? Por eso digo, no te podría decir, José, qué dispositivo. Por eso me parece que está la creatividad con estas herramientas, o las ganas, o lo que uno aprendió, no es que uno también Winnicott, Dolto trabajaba en cualquier lado, no le importaba nada, hablaba por radio, decía lo que le escribían las maestras y ella contestaba. Bueno, Winnicott se sabe, ¿no? Entonces, me parece que es tomar de ellos, a mí se me vienen cuando estoy trabajando, ¿no? Una vez habían traído a un chico de un hogar y dormía ahí, y sin ningún miramiento, todos los otros padres que estaban con sus hijos lo miraban como pobrecito. Y yo no sé, nunca más lo pude encontrar, no sé dónde lo leí, pero me acordé que Dolto había dicho que los chicos que estaban huérfanos de la guerra e iban a la guardería que iban sus hijos, todos los atacaban porque les tenían envidia. A mí me rompió la cabeza, digo, solamente ella puede decir esto, y le tenían envidia, según Dolto, porque eran autosuficientes desde la más temprana infancia, y eran chicos que habían sobrevivido solos, sin ayuda, y se habían hecho fuertes con tanta carencia, ¿no? Y yo cuando vi que miraban a él mío con esa pena, ella se me vino inmediatamente a la mente, y yo pregunté, ¿quién es el valiente que duerme solo? Que duerme sin los papás, ¿no? Y bueno, pedí un aplauso para el que dormía solo, y a los padres que no miraban ahí, me enojé ese día, ¿no? Lo miraban como un pobrecito, y además reivindiqué a los padres, ¿no? Pero no eran unos padres abandónicos. Papá y mamá tendrán cosas que hacer, pero te han puesto en un lugar para que te cuiden, tal vez mejor de lo que ellos sienten, y bueno, me permitió un montón de cosas, pero ellos, no sé por qué estoy hablando de esto, sí, pero ellos se aparecen, ¿no? Los clínicos grandes, los valientes, ¿no? Los que hablaban mientras bombardeaban, digamos, ¿no? ¿Vale? ¿Querés Sí, agregar no, algo? me quedé pensando en algo que había escrito Mauro, ¿no? De la importancia de convocar a, digo, ahora mientras juego con lo que voy a decir más adelante, ¿no? Por supuesto, y tomando la pregunta de Mariu, en relación a el trabajo en consultorio y el trabajo en territorio, hay una legalidad que nos atraviesa, ¿no? Digo, jamás es desentendiéndonos de esa legalidad, sea cual fuera el espacio, así que por supuesto estoy absolutamente de acuerdo en la importancia de convocar a quien haga falta, y a quien esté dispuesto, y a quien no esté dispuesto igual, también a la responsabilidad que le concierne, según el caso. Eso quizás hace falta aclararlo, ¿no? Para mí va de suyo, pero lo aclaro en relación al comentario. Lo cual no quiere decir, como decía Ileana, que a veces sea más fácil o más difícil esa articulación. Tampoco nos podemos desentender, con absoluta honestidad lo digo esto, que a veces se hace muy difícil articular con algunos espacios que tienen sus propias complejidades. Ileana hablaba de la defensoría, actualmente las defensorías, algunas están con 700 casos, equipos de 4 o 5 personas, digo, nadie está suponiendo allí una intencionalidad o una negligencia, sino el marco de lo posible, ¿no? En relación a las instituciones estalladas, tomando a propósito ese enunciado. Y después, un poco pensando, ¿no? También en la diferencia o las similitudes, yo creo también un poco como Ileana, que seguramente hay herramientas que nos acompañan siempre, y la escucha está siempre, pero que hay algo de poner el cuerpo tan fuertemente en el trabajo en territorio,
que no es sin efectos, ¿no? Incluso en relación a la escucha, a la palabra, y que está bueno ubicarlo, ¿no? Supervisándolo, compartiéndolo con el equipo, en esta misma mesa. No es lo mismo estar hablando, es una metáfora, perdón lo literal, pero digo, no es lo mismo estar hablando con un paciente de qué tiene en la cabeza que estar literalmente, como me ha pasado alguna vez, acompañando a un adolescente a comprar el tratamiento para los piojos y ayudándola a ponerse el tratamiento para los piojos, y que se quería cortar el pelo, que se quería rapar porque ya no podía más, que la interconsulta con el CESAC, ¿no? Y el médico y los ganglios inflamados. Entonces digo, hay diferencias muy concretas y materiales en relación a la metáfora o la no metáfora, y bueno, y tiene efectos en quien escucha, y me parece que cuanto más advertidos y atendidos estén esos efectos cotidianamente, mejor vamos a poder cuidar de nuestro instrumento, que es nuestro aparato psíquico también para trabajar. Eso por un lado, y por el otro lado, en relación concretamente a los dispositivos, en Jacairá, ay, perdón, no puedo ir leyendo, no tengo el multitasking, así que si hay algún comentario de lo que digo, nos lo dice después, ¿vale? Y en relación a los dispositivos, en Jacairá también han sufrido un montón de modificaciones, y me acordaba y me reía lo del padre ausente, porque, por ejemplo, en Jacairá, bueno, yo coordiné muchos años el espacio de adolescentes que son mamás y papás, que es un espacio que está pensado en relación a como la recuperación de las coordenadas propias de la adolescencia, incluyendo su maternidad y su paternidad, pero no signándose en ese único elemento, ¿no? Y era un grupo, en un momento que era grupo de adolescentes, no, lo pienso y digo, ahora es como adolescentes mujeres y separado el grupo de adolescentes varones. Entonces, nosotros no, toda la discusión, no, pero ¿cómo van a estar separados? Con la posibilidad que tienen también de retroalimentarse, de la importancia de escucharse mutuamente. Abramos el dispositivo, que se junten los dos espacios. Y al principio, claro, como veníamos del grupo de varones conformado, hubo varones que se sostuvieron medianamente. Pero a medida que esos varones se iban yendo, perdón, no se incorporaban nuevos, ¿no? Porque él empezó de vuelta, como sucede muchas veces con la maternidad, en los grupos y chats de mamis, de quienes habitamos espacios educativos lo sabemos, que los grupos que están ligados a las tareas de cuidado suelen ser grupos de mujeres, no, para bien o para mal, digamos, con mucha deconstrucción necesaria mediante. Entonces el grupo se empezó de vuelta a volver a ser todo de mujeres, y tuvimos que parar el acelerador y decir, volvamos a hacer una apuesta a un grupo solo de varones, porque no están pudiendo llegar a este grupo, ¿no? Porque llegaban y era como, vos sos el traidor del otro bando, amén de situaciones de restricción, denuncias por violencia de género, restricciones perimetrales, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo también estar en ese punto también advertido de los ideales, de lo posible, ¿no? Y de la flexibilidad que implica también a veces el trabajo en territorio, ¿no? Nosotros también hacemos una apuesta enorme al trabajo grupal. En Jacairá, les comparto, digo, además del acompañamiento individual, funcionan 4 dispositivos grupales semanales, que son el PH, que es, Podemos Hablar, lo pusieron los mismos adolescentes hace un par de años. Por cómo circula la palabra, propiedad horizontal, pero además Podemos Hablar. Criar Jugando, que es un grupo vincular de adolescentes que son mamás y papás con sus hijos e hijas. Después está el Criar Jugando de bebés, porque también entendimos que había ahí que hacer una diferencia, y el grupo de varones que está funcionando actualmente. Así que también hay una fuertísima apuesta a lo horizontal, a la circulación de la palabra con adultos que alojen, que posibiliten, pero también se puedan correr del lugar de poder. Muy bien. Bueno, creo que ya vamos por la última ronda. Les leo lo que queda y si algo les quedó a ustedes en el tintero, también lo sumamos. Marcelo Podestá, refiriéndose al relato de Iliana sobre el video, ¿no? El episodio del padre desaparecido. Dice, qué perspicacia para aprovechar la oportunidad desde una situación jodida. Sandra Borovechik dice, tomar una situación fortuita y ponerla a trabajar con el dispositivo que contamos. Qué interesante, Iliana, la experiencia, muy lúdico. Mónica Fabeluques, también los otros aportan, de un modo novedoso. Recomiendo la película Si può fare, donde los pacientes ofrecen soluciones para algo que el equipo no podía resolver. José Cernadas, es que lo que quiero decir es que
hay maneras muy distintas de acercarse a estas problemáticas. No se trata de que yo sí sé lo que hay que hacer, hay que inventar y con los otros, por ejemplo, poner en juego la creatividad, como diría Winnicott. Marcelo Podestá agrega también en relación con lo del chico que dormía, entender, traducir y hacer la intervención desde una puesta en escena creativa y eficaz acorde a la situación. Mario Farrés, bueno, dice algo que nos sumamos todos en la comisión científica. Gracias por sus respuestas tan comprometidas y sustentadas. Y Nora Casinelli dice, Liliana, ¿cómo pensás la inclusión del psicólogo dentro de la escuela como parte de la planta para trabajar interdisciplinaria y preventivamente desde la escuela misma? Bueno. ¿Pregunta es esta sola o había más? Pregunta, sí. Me parece que el resto fueron acotaciones y comentarios sobre cosas que ya fueron diciendo. Y acá María Casario agrega una, según su práctica, ¿cambió algo la población territorial? ¿Cambió algo de la población territorial? Sería así, ¿no? Supongo que a partir de la intervención se refiere María, me imagino, o en términos generales. Bueno, la toman para donde. Diana, vos hablaste de esto, de cómo a partir del tiempo... Cómo fue cambiando en la historia, no sé si es eso lo que dice María, pero sí, hubo mucho cambio de población. Antes venía la clase media de Flores, el señor de la vuelta, y después era bastante infrecuente anotar la manzana y la dirección de toda la villa. Dicen Perito Moreno, la otra calle que linda, según el barrio en el que están, la manzana y la casa. Y eso antes uno se sobresaltaba, y ahora hace mucho que no anoto otra dirección que no sea de manzana. Y en relación a la pregunta de Nora Casinelli sobre dentro del psicólogo en la escuela, me parece todo un tema, a mí me encanta, me parece que es un semillero. Me parece que hay que trabajar adentro de la escuela, que hay que participar y que hay que armar dispositivos y que hay que asesorar y escuchar y señalar, pero que nosotros podemos hacer mucho más que eso. O sea, ¿viste? Se nota en las modalidades de trabajo, hay analistas que van, se sientan, escuchan, dicen alguna intervención, algún señalamiento, puntúan alguna cosa, y hay otras modalidades que tienen que ver con la implementación de dispositivos, que tienen que ver con ir al patio, y si no tenés autoridad, después haces la devolución a la maestra, pero a veces ves que está pasando algo grave, y como es el rato de descanso, nadie hace nada. Por eso yo decía, no ser indiferente, no cejar, y no dejar que transcurra sin poner palabra a lo que está fuera de marco. Y a eso me parece que tampoco es una infinidad de posibilidades de dispositivos, pero la sala de juego es una, la orientación a padres es otra, el acompañamiento al equipo directivo es otro, ayudar a la maestra. A mí me parece que nosotros tenemos que ir a ayudar a la maestra, no a asesorarla, ni a analizarla, ni a decirle cosas sobre los chicos, menos cosas sobre los padres, que se usa bastante, decir este padre, sino que me parece que si hay una maestra que está agobiada, uno puede hacer una juegoteca con los que se portan mal y dejar que la maestra recupere objetivos con los que quedan adentro del aula, por ejemplo. Y me parece que en ese sentido los psicólogos nos quedamos un poco demorados, ¿no? Por ahí entrando a las escuelas medio paseando, medio como muy ajeno. Uno es ajeno y nunca se olvida que está ajeno y está desde la escucha, pero creo que uno tiene algo que hacer, que cuando lo que a uno le traen es acción, tiene que hacer algo hasta llegar a la palabra. Me parece que ese es el secreto. Y que agarrar esa posta es muy potente y nos deja puestos en una posición de mayores posibilidades. Gracias por la pregunta, porque me encantan las escuelas. Ale, ¿alguna cosita para cerrar? Porque ya estamos en hora. Y no, solo para cerrar, bueno, volver a agradecer.
Me encantó la mesa, me siento una privilegiada por estar hoy compartiendo con ustedes sobre estos temas. Y un poco ahí retomando la pregunta, así que la leí al pasar del compañero, en relación a la diferencia entre un embarazo adolescente, ¿no?, de 15 años. Bueno, hay una situación de abuso sexual en la infancia. Por un lado, digo, compartirles que nosotros hablamos de embarazo no intencional en la adolescencia, digo, hablando de la importancia de diferenciar los términos, y de allí el Plan Nacional del ENIA, del embarazo no intencional en la adolescencia, cuando hablamos de situaciones de embarazo que advienen de situaciones de vulneración de derechos, que no es lo mismo que hablar de un embarazo no planificado o un embarazo no deseado, que detesto ese término, siendo honesta, porque es muy fuerte a veces como se habla, ¿no?, del deseo así arbitrariamente desde afuera, pero que no es lo mismo que un embarazo precoz, como le quieran llamar, ¿no? Así que hablamos de embarazo no intencional, y que en los casos de menores de 15 años se presume siempre que hay una situación de violencia o abuso sexual. Digo que difícilmente podamos pensar de un adolescente de 15 años, ¿no?, que haya planificado un embarazo a sus 12 años. Así que más allá de que en general esas situaciones, en el mejor de los casos, que se van reduciendo por la implementación de la ESI en las escuelas, por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por los métodos anticonceptivos en chicos más grandes, ¿no?, de larga duración, digo, por un montón de circunstancias, pero muchas veces llegan ya intervenidas y derivadas por defensorías, por hospitales. Digo, difícilmente, por ejemplo, esta chica de 12 años parió en el Pirovano, y bueno, digo, difícilmente nadie no se alarme por esa circunstancia. Así que... Perfecto. Un relojito, las entrené muy bien. Hay maestra. Así que bueno, les agradecemos mucho a ambas por compartir tan honestamente y tan afectuosamente estas experiencias. Por mi parte, también agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en esta actividad, así que paso la posta al jefe, secretario científico. Bueno, gracias, Vale. Bueno, la verdad que estoy muy contento de esta mesa, ha sido como una clase magistral de lo que es el trabajo en la comunidad, ¿no?, para psicoanalistas. Pensaba que hay una pregunta, un comentario que planteó también Adriana sobre el tema de la ética del psicoanálisis, que creo que ustedes han dado cuenta de esto, justamente, ¿no?, de lo que es una posición ética del psicoanalista. Por ahí Alejandra lo planteó más cuando planteaba de la importancia de no asistir en términos de quedar como asistente, sino ayudar a que se puedan apropiar de los recursos, los pocos que haya, pero que se puedan apropiar de los recursos y ayudar a construir nuevos. Así que bueno, muchísimas gracias. Tienen autorizados todos los participantes para abrir sus micrófonos, así que los vamos a aplaudir. Y mientras tanto vamos a ir invitando a la segunda mesa precongreso, que ya la semana que viene está el congreso de la escuela, Psicoanálisis en Diálogo, y quedan invitados a la mesa precongreso y al congreso. Muchísimas gracias. Ya pueden habilitar sus micrófonos. Vale. Gracias. Quedó obviamente disponible para cualquier comunicación, articulación, pregunta, más allá de este encuentro, obviamente. Sí, la verdad que muy buenas las dos exposiciones. Y bueno, excelente. Estamos viéndonos el miércoles que viene, segunda mesa con la magíster Perla Frenkel y la licenciada Inés Burgui, para diálogos dentro del psicoanálisis. Muchísimas gracias. Ale, un placer, la verdad, súper buena compañera de mesa, muy facilitadora, muchas gracias. La verdad. Un lujo para mí, realmente un lujo. Me subió mucho la vara. Gracias. Bueno, vamos buenísimo. La grabación. Sí.